¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Alonso Gándara. Yo soy doctor en biotecnología, egresado del Instituto Politécnico Nacional de México. Durante mi tesis doctoral desarrollé un modelado farmacocinético en agentes antineoplásicos con el objetivo de mejorar el tratamiento de los pacientes con cáncer, específicamente de leucemia. Y a continuación les voy a hablar un poquito sobre este modelado farmacocinético poblacional que se llevó a cabo. El modelado farmacocinético poblacional se puede realizar con una serie de softwares que existen actualmente. Nosotros casi siempre utilizamos el Monolix Suite, que es un software ampliamente utilizado para el desarrollo de modelos farmacocinéticos y que se basa en una serie de aplicaciones que están entrelazadas y que el objetivo es básicamente la visualización de los datos, el análisis no compartimental y el modelado de efectos mixtos no lineales. Estas aplicaciones de las que les hablo son el Data Explorer, que se encarga de la visualización de los datos, el pCanalytics, que sirve para analizar los datos de forma no compartimental, el Monolix, que se utiliza para el modelado de efectos mixtos no lineales, y el Simulx, que se utiliza para la simulación de nuevas situaciones como nuevas dosificaciones, intervalos de dosificación. Y hay una aplicación que se llama Sycomore, que su principal aplicación es la gestión del flujo de trabajo para ver todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestro modelado farmacocinético. Entonces, yo les platico esto a partir de un ejemplo, que es el flujo de trabajo para el modelo farmacocinético de doxorubicina, que es un agente antineoplásico que se utiliza en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda y que frecuentemente se asocia con efectos cardiotóxicos. Para este trabajo nosotros incluimos 50 niños con leucemia linfoblástica aguda del Servicio de Hematoncología Pediátrica del SECAN Durango de la Secretaría de Salud. Todos estaban en tratamiento con doxorubicina. Como les mencionaba, se ha asociado con efectos cardiotóxicos por su uso en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, este trabajo se basó en la importancia de optimizar el tratamiento con la doxorubicina, reduciendo la posibilidad de que los pacientes tuvieran efectos cardiotóxicos. Entonces, el flujo de trabajo para el modelado farmacocinético con doxorubicina se llevó a cabo en 50 pacientes pediátricos. A todos ellos se les tomó de 1 a 3 muestras de forma aleatoria desde la hora 0 después de la administración hasta 20 horas post administración para cubrir el perfil farmacocinético poblacional de la doxorubicina. Una vez que se tenían estas concentraciones o estas muestras, se cuantificó por cromatografía líquida de alta resolución y posteriormente se hizo o se desarrolló el modelado farmacocinético poblacional utilizando el software Monolix. Aquí en este cuadro les muestro cómo se hace la aleatorización de las muestras de los primeros 14 pacientes de la hora 0 a la hora 20. Después los siguientes pacientes se realizan de la misma forma hasta completar el total de los pacientes, en este caso fueron 50. Entonces, lo primero que se realiza es el ordenamiento de los datos. Es importante mencionar que para poder utilizar el software Monolix, los datos tienen que tener un archivo de comas y puntos o CSV, independientemente si la base de datos la tenemos en Word o en Excel o en PowerPoint, necesita cambiarse a este archivo, si no, no se va a poder incluir en el software. Independientemente de las variables que se pretendan tomar en cuenta por la persona que realice el modelado, es muy importante tener en cuenta que para el modelo debe de incluirse una variable de concentración con las concentraciones obtenidas del fármaco, el tiempo, es decir, el tiempo en el que se tomó la muestra y así como la dosis administrada a cada paciente. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se ve la aplicación del Data Explorer, donde podemos ver la visualización de los datos y darnos una idea, plantearnos una hipótesis de cómo puede estar distribuido nuestro perfil farmacocinético, si puede ser un perfil
bicompartimental o tricompartimental o monocompartimental. A partir de eso, nosotros planteamos una hipótesis. Esta hipótesis la probaremos en el software Monolix, o más bien en la siguiente aplicación que se llama Monolix del software Monolix Suite. Entonces, ya que nos hemos planteado en DAXplore la hipótesis de cuántos compartimentos puede tener nuestro perfil farmacocinético, entonces en Monolix nosotros probamos este modelo, ¿no? Es posible hacer esto ya que Monolix tiene ya una base de datos precargada de los modelos que se pueden utilizar, aunque también tiene una opción en la que nosotros podemos programar un modelo específico si alguien puede hacerlo, la parte de la programación, pero generalmente Monolix tiene, su base de datos es muy amplia. Entonces nosotros probamos nuestro modelo, en este caso de 2 compartimentos, y observamos estas gráficas que nos muestran el valor de nuestro modelo, si nuestro modelo es adecuado, si tiene buena predicción, sobre todo de concentraciones futuras. Y bueno, así nosotros podemos seleccionar nuestro modelo más adecuado. Al final de cuentas, el modelo que nosotros seleccionamos para doxorubicina fue un modelo con administración por infusión, distribución bicompartimental y eliminación lineal, como el mejor modelo estructural que mejor describe las concentraciones de doxorubicina, basados en 2 criterios estadísticos, que son el criterio de Akaike y el criterio bayesiano. Nada más les menciono que el uso de 2 o 3 compartimentos tenían resultados del criterio de información bayesiano muy similares, pero el de 2 modelos finalmente resultó más bajo, lo que nos mostraba una menor dispersión de los datos. Aquí les muestro los parámetros farmacocinéticos poblacionales finales de doxorubicina que obtuvimos. Se muestra el aclaramiento, el volumen del compartimento central, el volumen del compartimento del clearance intercompartimental y el volumen del compartimento periférico. Después de obtener el modelo farmacocinético, nosotros más bien observamos que existían algunas variables asociadas significativamente a los parámetros farmacocinéticos poblacionales de doxorubicina. Esto lo realizamos con el software SPSS. Y por ejemplo encontramos que algunas variables asociadas con el incremento del clearance fue que los pacientes tuvieran un genotipo wild type del polimorfismo ABCC1, que es un transportador extracelular de la doxorubicina. También encontramos que, por ejemplo, para el clearance intercompartimental, el índice de masa corporal menor de 14 se asoció con un decremento. Después de haber obtenido estos resultados de estas variables que nos decían cómo se estaba influyendo las variables en los parámetros farmacocinéticos poblacionales e individuales, entonces pasamos a la siguiente aplicación que se llama Simulx, y esta nos sirve para, ya teniendo el modelo farmacocinético, explorar diferentes tratamientos y efectos de los parámetros del modelo en un individuo y simular ensayos. Por ejemplo, simular dosis o reducir dosis o aumentar dosis a los pacientes o intervalos en los que se dosifican y ver cómo varían a partir de ahí los parámetros farmacocinéticos de los pacientes. Para esto nosotros utilizamos el software Monolix, que es la aplicación Simulx, que es muy intuitiva. En este caso nosotros simulamos 2 escenarios. El primero es con un paciente que se le administraban 40 miligramos metro cuadrado de doxorubicina y a otro que se le administraba 20 miligramos metro cuadrado de doxorubicina. Normalmente la dosis administrada en el centro estatal es de 30 miligramos metro cuadrado de doxorubicina. Y bueno, nada más les comento que la concentración terapéutica de doxorubicina en estado estacionario descrita en la literatura es de 44.91 nanogramos. Como podemos ver, la dosis simulada para la dosis de 40 miligramos metro cuadrado, el estado estacionario fue de 61.63 nanogramos mililitro, mientras que para la dosis simulada de 20 miligramos metro cuadrado
la dosis, el estado estacionario fue de 30.81 nanogramos mililitro. Entonces aquí podemos ver cómo a través del software Monolix, cambiando la dosis, aumentándola o disminuyéndola, nuestro estado estacionario o nuestro steady state varía también. Y así podemos realizar un monitoreo del paciente. Hemos encontrado además que existen asociaciones de riesgo de cardiotoxicidad estadísticamente significativas específicamente para 2 pacientes. Un paciente, el número 18, nosotros encontramos que tenía un odds radio o un riesgo de 2.7 estadísticamente significativo, una P de 0.02 de riesgo de que con esa dosis tuviera cardiotoxicidad. Esto lo observamos ya que tanto el clearance intercompartimental como el volumen del compartimento periférico tuvieron un decremento de 13 y de 6.5% menos en comparación de la población. Para el paciente 22 también encontramos que tenía un riesgo de 3.4 estadísticamente significativo, en donde el clearance intercompartimental y el volumen del compartimento 2 tenían una reducción en sus valores del 17.7% y del 8.9% en comparación de la población. Finalmente, ya que hemos realizado las simulaciones y hemos obtenido el modelo farmacocinético, entonces nosotros podemos para estos pacientes calcular una dosis ideal en la que se mantenga en rangos terapéuticos pero no llegue a concentraciones tóxicas. De tal forma que para el paciente número 18 hemos calculado que la dosis ideal, de acuerdo a sus parámetros farmacocinéticos, debería de ser de 25.3 miligramos metro cuadrado, mientras que para el paciente 22, en lugar de 30, como se le está administrando normalmente, debería de ser de 22.29 miligramos metro cuadrado. Después de esto, una vez que ya tenemos nosotros calculada la dosis con el software Monolix, nosotros utilizamos un segundo software que se llama PKSIM, que es una herramienta de software integral para el modelado farmacocinético basado en la fisiología de todo el cuerpo. Este software tiene algunas ventajas, como lo es, como pueden ver en la pantalla, aquí nosotros lo primero que hacemos es meter la especie, obviamente pues humano, la población mexicana, el género, metemos las características del paciente, que es la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal, y el software nos da la oportunidad de meter algunas variantes genéticas y algunas de algunos genes que codifican para enzimas específicas que participan o proteínas que participan en la ruta metabólica de la doxorubicina. En este caso nosotros metimos NSF4, CBR3 y ABCC1, que es un transportador extracelular. A continuación nosotros tenemos que crear un compuesto. Este software ya tiene una base de datos de compuestos o de moléculas de medicamentos ya precargados. Sin embargo, si no existe, como en este caso el antracíclico, la doxorubicina, entonces hay que crearla metiendo esta serie de datos como lo son las características de la molécula, como el peso molecular de la doxorubicina, su pH, su solubilidad, su unión a proteínas, etcétera. Hay que meterlo todo y entonces ya cargarla. Después de eso, nosotros creamos un protocolo de administración que básicamente es meter cómo se administró, el tipo de administración, vaya que en este caso fue por una infusión, la dosis, que fueron 30 miligramos metro cuadrado y que fue una única dosis. Este software nos permite también agregar la dieta, si es que el paciente se conoce lo que ha comido pues recientemente, para ver si este alimento o la dieta tuvo influencia en la farmacocinética de la doxorubicina. Entonces, una vez que empezamos a correr el software, lo primero que nos da es cómo se distribuye el metabolismo por órganos. Lo que aquí yo les marco con una flecha es específicamente lo que pasa en el corazón, que podemos ver tiene un valor bastante más elevado que en la mayoría, y bueno, esto hace sentido porque la doxorubicina se metaboliza en gran parte en los cardiomiocitos. Y bueno, después de esto nosotros podemos hacer algunas relaciones entre las concentraciones que hemos metido de el antracíclico, en este caso la doxorubicina, con los niveles de
en este caso CBR3, que es una proteína que participa en la ruta metabólica de doxorubicina hacia su metabolito principal, que es cardiotóxico y se llama doxorubicina. Aquí podemos ver, por ejemplo, en color verde, la concentración de CBR3 se va aumentando. En realidad, la concentración del antracíclico prácticamente no disminuye, sino que se mantiene. Sin embargo, para el antracíclico en esta otra figura, como podemos ver, el antracíclico va disminuyendo mientras la concentración de NSF4 va aumentando. NSF4 participa en la producción o en la formación de especies reactivas de oxígeno cuando se administra la doxorubicina. Entonces, como podemos ver en esta última imagen, vamos a ver que la concentración del antracíclico va aumentando, mientras que las concentraciones de NSF4 y ABCC1 se mantienen estables. A continuación, lo que hacemos es pasar a la siguiente parte de este software que se llama MOBI, que forma parte del mismo software, pero que nos muestra unas cositas diferentes que a continuación les muestro, que es, primero que nada, el diagrama de flujo que hemos seguido hasta este momento en cuanto a la formación de nuestra base de datos aquí mismo en el software y a cómo se va distribuyendo el medicamento en forma de simulación que nos realiza el software. Finalmente, MOBI nos permite obtener una dosis basada en los parámetros farmacocinéticos que nosotros hemos incluido. En este caso, él nos calcula una dosis ideal para este paciente, que era el paciente número 22, de 22.26 miligramos metro cuadrado. A continuación, nosotros nos pasamos a un tercer software que se llama JPKD. Este software únicamente nos va a calcular la dosis. Para eso nosotros tenemos ya que tener los parámetros farmacocinéticos como el clearance. Tenemos que incluirle aquí, meterle la edad del paciente, tenemos que meterle la dosis se le administró, el género, tenemos que poner las características farmacocinéticas que nosotros hemos obtenido ya en Monolix, y a partir de todo esto el software nos va a otorgar una dosis ideal. En este caso, para este paciente que estamos tomando como ejemplo, que es el 22, nos otorga una dosis de 22.29 miligramos metro cuadrado. Finalmente, una forma de obtener parámetros farmacocinéticos como la vida media de eliminación, como el Tmax, el Cmax, lo hacemos utilizando el pKsolver, que es un complemento del Excel y que funciona muy bien, nos funciona muy bien para conocer todas estas características. Esto porque finalmente nosotros, después de haber calculado la dosis con estos tres diferentes softwares, nosotros la calculamos de forma manual o con una fórmula. Entonces esto lo hacemos con esta fórmula que les muestro a continuación, en donde nosotros obtenemos una dosis final de forma manual o con una fórmula de 22.39 miligramos metro cuadrado para el paciente 22. Esta es la fórmula que les muestro sin desarrollar. Y bueno, entonces tenemos que para la dosis para el paciente número 22 con nuestra fórmula de manera manual fue de 22.39 miligramos metro cuadrado. Para el software Monolix y para JPKD se calculó una dosis de 22.29 miligramos metro cuadrado, mientras que para PKSIM nosotros obtuvimos una dosis de 22.26 miligramos metro cuadrado. Como podemos ver, todas son 22 y un poco más, entonces son muy similares. Sin embargo, obtenemos un promedio y el promedio es de 22.30 miligramos metro cuadrado, que nosotros finalmente es la dosis que consideramos como la recomendada para este paciente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.